Gracias, doctora. Me asusté. Martica, ¿me dices en qué momento quieres que empecemos? Ya podemos, espérate que estoy haciendo el enlace a Facebook. Hay un artículo tan bacano que tienes que revisar. Este. Bueno, Una escala que reemplaza el SQIP, pero toma en cuenta la fisiología del paciente, el estado psicológico y psiquiátrico y la condición. Súper bacano. ya podemos arrancar, Paola. Bueno, listo. Entonces, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta segunda parte de este proceso que estamos haciendo en este tema tan importante en este evento para nosotros, que es todo el tema de ética en tiempos de pandemia COVID-19. La idea de hoy es que vamos a volver a presentar a nuestros participantes, a las doctoras que muy comedidamente hoy nos quisieron acompañar otra vez. Van a retomar cada una de ellas, yo las voy a presentar a todas de una vez, y a la doctora Piedad Sarmiento, que por fin nos pudo acompañar hoy, que va a ser nuestra moderadora, y la idea es que el tiempo de exposición esta vez será corto y daremos pie básicamente a algunas de las preguntas que quedaron pendientes del webinar pasado y a las que surjan en este momento, pues después de la intervención nuevamente de las doctoras. Entonces, inicialmente empezaremos con la doctora Natalia García. Natalia nos va a hacer un resumen de lo que ella habló del tema de justicia distributiva en cuidados paliativos en tiempo de COVID. Ella es especialista en genética médica, especialista en bioética de la Universidad Javeriana, magistrada del Tribunal de Ética Médica de Caldas y colega, compañera de lucha de todo el tema de bioética en la unidad de cuidados paliativos del CES Hospital de Caldas. Posteriormente, la doctora Paula Prieto estará con nosotros. Ella está acompañándonos desde Bogotá. Nos va a hablar de todo el tema de directrices éticas para la toma de decisiones en escasez extrema de recursos. La doctora Paula es médica, tiene una maestría en bioética de la Universidad Javeriana, es la jefe del Servicio de Humanismo y Bioética del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y una muy querida amiga de este programa del Hospital de Caldas. Y en último estará con nosotros la doctora Miriam Riveros, que nos acompaña desde Paraguay. Ella nos hablará del tema sedación paliativa, aspectos éticos al final de la vida. Ella es docente de bioética en el Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas en Paraguay, miembro de la Comisión Nacional de Bioética de la Academia de Medicina y presidente de la Asociación de Medicina y Cuidado Paliativo en Paraguay. Entonces estará acompañando la doctora María Piedad Sarmiento. Ella será nuestra moderadora en esta vez yo los abandono en este momento. Ella es médico pediatra, intensivista pediatra, especialista en bioética con maestría en cuidados paliativos pediátricos, es presidente de la Asociación Colombiana de Cuidado Intensivo y miembro de la Asociación Cuidados Paliativos de Colombia. Entonces, con ellas las dejo. Damos inicio con la doctora Natalia. Cada una de ellas irá pasando después que cada una de la otra termine. Posteriormente se habrá todo el tema de la discusión. Les pido el favor a todos que tengamos micrófonos y cámaras apagadas para que la conexión a internet sea lo mejor posible y no tengamos ningún tipo de feliz tarde. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Para mí, pues, un placer estar aquí nuevamente en este escenario. Vamos a hacer digamos, una discusión muy sucinta de lo que trabajamos la vez pasada. Creo que es importante tener en cuenta las consideraciones precisamente de lo que nosotros consideramos que es el estado de excepción, que es básicamente lo que estamos viviendo en este momento con COVID-19, y pues plantear lo que es esta nuda vida, esta vida desnuda de esos individuos que obviamente en ese contexto pues nos hacen preguntarnos cómo vamos a hacer precisamente en un escenario de escasez de recursos para poder hacer una distribución adecuada, obviamente en el marco
esta pandemia, y pues siempre será importante establecer esos lineamientos de que si bien ningún sistema de salud pues tiene recursos infinitos en este contexto, pues entonces tendríamos que estar hablando precisamente de esos recursos insuficientes a la hora de la distribución. Es importante establecer cómo migramos del modelo de atención de los pacientes, que es el modelo que estamos nosotros acostumbrados, que es el modelo que está basado precisamente en una bioética que es más personalista, que es una bioética más principialista, que valida sobre todo el tema del respeto a la autonomía, la beneficencia, la norma de la eficiencia y la justicia. Y esa migración precisamente de ese deber de cuidado del paciente mediante ese modelo, pues entonces nos toca con este cambio de paradigma tener una, digamos, una evaluación o una aproximación desde algo que se denominaría una bioética común. Es decir, ya estaríamos hablando de una distribución de los recursos de forma equitativa, pero basados ya en un tema de cómo puedo yo beneficiar a la mayor cantidad de personas en el contexto de que sea útil, ¿sí? Y que ese individuo precisamente principialista, personalista, vamos a pasar a ese modelo de bioética específicamente con el tema de la justicia distributiva. ¿Y por qué entonces se plantea la necesidad precisamente de establecer este tipo de aproximaciones? Pues porque estamos nosotros en un contexto de equidad, pero con una desigualdad. Y en ese contexto, pues entonces en el tema de recursos de salud, pues va a ser, digamos, la apuesta que será importante. Partimos precisamente de algo que es el uso adecuado de los recursos, y en ese contexto entonces en los escenarios que se han establecido, pues entonces esas contingencias que se tendrían que tener en cuenta van a depender precisamente de esa característica que es relacionada con la distribución de los recursos. Hablando entonces de lo que significaría, ¿sí? El bienestar y la buena vida, vamos a entrar en esa discusión. Es una discusión mucho más larga de cuáles son precisamente esas categorías, esos criterios, esas cuestiones que tendríamos que establecer a la hora de no, ¿cierto? Que esto quede muy claro, no es que no se va a atender a esa población o no se van a atender a los pacientes, sino que básicamente es un cambio de ese modelo en donde yo lo que voy a tratar de garantizar es que precisamente ese paciente que yo evalúe al ingreso, por ejemplo, de una unidad de cuidado intensivo, pues entonces sí tenga esa probabilidad de sobrevivir, lo que significa el tiempo de vida luego del tratamiento y el tema de calidad de vida en términos generales. Toda esa discusión pues entonces ya la vamos a tener posteriormente, porque es vital para nosotros establecer este tipo de modelo, y estas son las posturas que pues vamos a reconocer en ese contexto. Por eso, en el tema de justicia, en el tema del acto médico per se, pues el médico va a tratar de tomar las decisiones, ¿cierto? Basado en sopesar esos riesgos y cuáles son esos riesgos que valen la pena ser tomados para todos los pacientes. Lo que está claro, ¿sí? Es que no vamos a tener, siempre los recursos van a ser insuficientes, pero en este contexto la premisa es que el ideal es que no lleguemos a esta situación particular, y por eso pues es importante establecer los lineamientos que tienen que ver desde el punto de vista ético, esos principios éticos que tendríamos que establecer cuando existe escasez de recursos. Quiero detenerme simplemente en algo que es importantísimo en este contexto, y es el deber de cuidar, ¿cierto? El deber de cuidar nunca nos debe desaparecer en ese contexto, y finalmente esa será una característica que es supremamente importante. De igual manera, lo que está estipulado en la transparencia, que es una de las discusiones también que se dieron, y es obviamente en qué contexto, ¿cierto? Esa familia, esos pacientes van a ser informados sobre cuáles son esas condiciones en este contexto de esta escasez de recursos, y por lo tanto, pues entonces en ese orden de ideas es uno de los aspectos importantes, si bien, como ustedes comprenderán, los otros principios pues tienen que prevalecer también dentro de este manejo, pero en términos generales, digamos que es como la apuesta y la postura desde la justicia distributiva, pues entonces tendrá este marco de referencia. En términos generales, pues fue lo que trabajamos la vez pasada, y es el concepto que quiero dejarles en la noche de hoy.
Excelente. Creo que la doctora Natalia acaba de regalarnos un súper resumen de su ya maestro resumen que tenía listo. Nos pone, creo, apenas en la tónica para los que están entrando. En este momento llevamos a 72 participantes de este tema tan difícil y como hablábamos, hablaban ustedes, desafortunadamente la vez pasada yo no pude entrar, como hablaban ustedes la vez pasada, es un escenario en el cual no nos queremos ver, pero tenemos que estar preparados para él. Justamente entonces, para poder continuar, la exposición de la semana pasada fue absolutamente magistral. Queremos que continúe la doctora Paula, que nos va a regalar también un pequeño resumen de su participación, qué pena, donde nos va a hablar básicamente de cuáles son esas recomendaciones éticas para el manejo de esta pandemia en escasez. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. La idea es también hacer un pequeño resumen de estas recomendaciones éticas para el manejo de la escasez extrema de recursos en esta pandemia y finalmente presentar estas recomendaciones, como dije hace 8 días, como una forma de guía que pueden adoptar las distintas instituciones para el manejo de una situación crítica como esta. ¿Por qué se hacen estas directrices o por qué se construyen estas directrices en un escenario como el que estamos viviendo? Porque nos va a ayudar en muchísimos momentos para evitar la asignación de recursos escasos de manera discriminatoria o arbitraria, porque hacerlo de una manera transparente y planeada nos va a generar confianza en el público y va a hacer que se acepten medidas restrictivas. Que se tenga claro además que en este caso se va a priorizar el bien común sobre la protección de la autonomía de cada paciente y que se subordinarán estos derechos y deseos de los pacientes por el bien común, pero ante una situación extrema de escasez de recursos, y sobre todo una guía como esta puede ayudar y apoyar al personal asistencial en toma de decisiones éticas, reduciendo la carga moral y laboral en un momento tan difícil para todos. Adicionalmente, estamos asumiendo que antes de llegar a una situación de estas, que ojalá no lleguemos, las instituciones han realizado toda la planeación y la gestión administrativa para ampliar a su máxima extensión todos los frentes, tanto la capacidad física, el talento humano, los insumos, los equipos, de manera que no lleguemos en un momento dado a esta encrucijada y no tengamos que limitar de ninguna manera la atención y el cuidado. Tener unos criterios claros nos permitirá priorizar de la manera más justa y equitativa, y las instituciones deberían hacerlo y deberían prepararse en esta línea para garantizar el manejo adecuado y transparente de los recursos. El cuidado lo proponemos en 3 sitios que son los que creemos que va a ser en una institución el lugar donde se va a realizar esta asignación de recursos: en urgencias, donde se va a hacer este triage inicial y una atención integral; en la unidad de cuidado intensivo, en donde vamos a vernos abocados a repartir eventualmente los recursos de soporte vital, reevaluar aquellos que han sido asignados a manejo curativo y eventualmente reorientarlos hacia un esfuerzo terapéutico diferente; y el tercer escenario serán los cuidados paliativos para aquellas personas que, si no son candidatos a soporte vital o a un tratamiento curativo, serán siempre llevados a los mejores cuidados de fin de vida. En urgencias, entonces, se hará el manejo inicial de ese triage y esa atención inicial de manera transparente y discutidos, obviamente, con los pacientes en lo posible y sus familias. Serán atendidos, estabilizados y orientados para definir si son candidatos a un manejo ambulatorio, intrahospitalario con intención curativa, o si serán reorientados en un momento dado para el manejo paliativo de los síntomas. Todo este manejo que se hace en las urgencias debería estar de manera muy clara, anotadas en todas las historias clínicas, cuál es la ruta, cuáles son las metas de tratamiento, en lo posible con pacientes y familias, para que quede el registro en la historia clínica lo más claro posible, y podríamos empezar a indagar si alguno de los pacientes tiene documento de voluntades anticipadas para poder honrar sus deseos de final de vida. En las unidades de cuidado intensivo se tendrá que hacer en caso de escasez de recursos, como estábamos hablando, que es esta presentación. Se va a hacer el triage para identificar qué pacientes, no solamente que tengan COVID, sino de cualquier patología, se benefician del ingreso a la unidad de cuidado intensivo.
todos los pacientes que tengan criterios para recibir cuidados en la unidad serán candidatos para este triage. Quiere decir que todos los que clínicamente tengan la necesidad de tener un soporte vital serán evaluados. El tema es que serán priorizados para que de esta manera sean los recursos, cuando estén disponibles, los que se irán asignando a cada paciente en su orden de priorización. De esta forma se haría una justa distribución de los recursos y ya vamos a ver algunos de los criterios como de estos autores de la Universidad de Pittsburgh, que ellos recomiendan tener 3 criterios clínicos para priorizar. El primero de ellos es el que nos indique el salvar más vidas, que son aquellos que sobrevivirán a corto plazo, utilizando escalas como para adultos, como por ejemplo el SOFA, que se maximicen los años de vida, aquellos que tienen más opción de sobrevivir a largo plazo, teniendo en cuenta sus comorbilidades, y por último recurso, utilizar el criterio del principio de ciclo vital o de la edad. Pero la idea es que con los dos anteriores, ya les voy a mostrar la tabla, se puedan priorizar los pacientes y en ese orden de priorización irán recibiendo los recursos a la medida que estén disponibles para hacerlo de manera equitativa y haciendo un uso eficaz de recursos, evitando estos criterios de valor social que son tan dolorosos, que no son clínicos y que daría que repartiéramos los recursos de manera arbitraria y discriminatoria, exceptuando solamente un criterio de valor instrumental para el personal médico que atiende pacientes y que estaría eventualmente primeros en la priorización. Esta es una de las tablas que propone uno de los autores, White y colaboradores de esta Universidad de Pittsburgh, en donde está claramente cómo sería la forma de puntualizar y de esta forma priorizar los pacientes. Estos criterios nos ayudarán a evitar criterios de exclusión categóricos que no son dinámicos, que podrían ser discriminatorios como conceptos de discapacidad o criterios sociales, y además evita al máximo estas restricciones severas de la libertad individual para lograr metas de salud pública ante la premisa de que todos los pacientes serán evaluados y priorizados aquellos que requieran de estos recursos. Esta propuesta, que además en un escenario ya catastrófico estos autores hacen, de hacer un triage pero por personas externas al grupo tratante para minimizar los conflictos y el estrés moral. Ellos sugieren un grupo conformado por personas entrenadas y capacitadas para asignar los recursos en la medida que vayan quedando disponibles, y que obviamente para las familias esta información desde el inicio tiene que ser clara, en donde no serán los médicos tratantes quienes tomarán las decisiones, sino un grupo independiente con criterios clínicos transparentes y con la posibilidad de evitar o con la meta de evitar cualquier tipo de discriminación. Ellos sugieren que todos los pacientes con falla respiratoria y o alguna otra patología que requieran los soportes vitales sean valorados y entren en este proceso de priorización, liderados por un oficial, un personal de enfermería, un experto en la patología, un representante del área administrativa, del comité de ética y personal de apoyo para la recolección de datos. Aprovecho aquí para incluir que se puede, obviamente, una persona de cuidados paliativos, que era una de las preguntas que estaba en la sesión anterior. Este grupo será entonces el que tome las decisiones, permitiendo que el grupo tratante se mantenga en sus roles establecidos y tengan menor carga de atención tanto laboral como moral en la toma de decisiones. Una vez que se ha definido que una persona es candidata para entrar a la unidad de cuidado intensivo, tendrá unas metas claras de tratamiento, unos tiempos establecidos por los especialistas. Si de esta manera no se cumplen esas metas, serán reevaluados con unos tiempos establecidos para definir si continúa en la unidad, dándole una posibilidad de seguir en opciones curativas, o si se debe reorientar todo el esfuerzo a medidas de confort y de cuidado paliativo. Y entramos en el tercer escenario, que serían los cuidados paliativos, en donde asumimos que todos aquellos pacientes que no son candidatos para recibir un soporte vital serán orientados inmediatamente a todo el cuidado paliativo y a medidas de confort, y apoyados en lo posible para todo su duelo anticipatorio, apoyo emocional, religioso, teniendo en cuenta que el no hacerlo de manera adecuada sería o implicaría un doble abandono para este grupo de pacientes que no
pudieron participar en las decisiones, que no son candidatos para recibir tratamiento curativo y que además los dejamos sin un cuidado paliativo de calidad. Creo que las reflexiones que quiero dejar acá son las que quiero resaltar. Ojalá no lleguemos a esta situación extrema de emergencia de salud pública, que con todas las medidas que se están haciendo desde el gobierno y a nivel institucional de ampliar la capacidad y ampliar los recursos, no lleguemos a una situación extrema de escasos recursos, que discutamos con los grupos de trabajo las opciones de manejo y cómo se va a priorizar en caso de necesidad para que todos estemos en la misma línea y se respeten esas decisiones, que a pesar de la emergencia donde vamos a estar abocados, los médicos son quienes van a seguir haciendo los juicios clínicos y quienes van a determinar quién se beneficia o no de los recursos. Lo que pasa es que se tendría que priorizar y los recursos serían los que van a ir marcando la pauta de cómo van a ser asignados. Estos criterios de reorientación de los esfuerzos terapéuticos o de no haber cumplido las metas de tratamiento cuando se ingresó a la unidad de cuidado intensivo tiene que ser conocido cómo se va a hacer por parte del grupo médico, pero también de los pacientes, de sus familias, que tengan la información de cómo van a ser las nuevas reglas de juego en una situación crítica y extrema, y aún incluyendo información sobre el aislamiento, que no van a poder ver a sus pacientes, que en el caso de fallecimiento tampoco los van a poder ver, porque son situaciones muy dolorosas para todos y que todos deberían conocer desde el principio. Esto es en resumen lo que se trató hace 8 días y quedo pendiente entonces después para las preguntas. Muchísimas gracias. Doctora Paula, realmente espectacular nuevamente poder meter toda esa información en este corto tiempo. Creo que va a haber preguntas al respecto. Ya estamos empezando a tener algunas y quisiera saber si tienen el chat activo nuestros participantes, contarles que desde ya pueden ir escribiendo algunas de sus preguntas que procuraremos ir dirigiendo y respondiendo a medida que vayamos avanzando, y contarles también a quienes estuvieron la vez pasada que tomamos nota de sus preguntas. Algunas se alcanzaron a responder ese mismo día. Esa es la razón por la cual estamos aquí hoy, es que no todas se alcanzaron a responder y generó bastantes inquietudes, y tenemos otras ya preparadas que revisamos y que estaban pendientes por responder y que las haremos ahorita. Damos en este momento entonces paso a la doctora Miriam, quien nos está haciendo el honor de acompañarnos desde Paraguay. El tema de ella es realmente apasionante, es sedación paliativa y todo lo que tiene que ver con esos aspectos éticos de final de vida. Doctora, muchísimas gracias por acompañarnos. Buenas noches a todos. Disculpen que dejo la cámara apagada porque, bueno, para evitar que tengamos problema con la señal. Y como yo no puedo leer el chat, por favor, me avisan si hay un problema en el audio, como la vez pasado, un poquito de problemita. Bueno, realmente voy a intentar resumir porque, como dice la doctora, realmente es apasionante este tema. Y aquí van a ir un poquito el resumen de lo que hablamos el lunes pasado, y también agregué algunas respuestas a preguntas que se dieron y no pudimos responder en el momento. Entonces, cuando estamos hablando de final de vida, evidentemente en esta pandemia habíamos iniciado con esto, ¿verdad? Que existen 2 imperativos éticos en toda pandemia, que es salvar la mayor cantidad de personas posibles y no abandonar a nadie. Nos situamos en esta posición en la cual no podemos salvarlas porque tienen una condición clínica o ya la evolución es mala. Entonces nos quedamos en no abandonar a nadie. En este no abandonar, obviamente, se impone lo que nosotros hablamos de la proporcionalidad terapéutica. Cuando no podemos salvar a nadie, no vamos a abandonar, tenemos que obviamente ser proporcionados en la oferta, digamos, de tratamiento. Entonces, ¿qué es la proporcionalidad terapéutica? Nos obliga a tomar medidas oportunas y por tanto adecuar el esfuerzo terapéutico en pacientes en quienes el beneficio real de instaurar medidas como puede ser en este caso la ventilación mecánica no están justificadas. Y estos son los escenarios que poníamos de ejemplo que podrían suceder pacientes con COVID que ya tengan, por ejemplo, una enfermedad en etapa terminal. Está la definición de etapa terminal de una enfermedad avanzada, progresiva, incurable, que ya no respondió a tratamientos específicos anteriormente, multisintomático. Podemos tener este escenario de pacientes en etapa terminal y con COVID. O pacientes con una gran comorbilidad o fragilidad en quien se prevé que ya no son candidatos para ingreso a UTI y tampoco a ARM.
O el escenario que quizás va a ser muy difícil tomar decisiones, que sería el paciente con mala respuesta a los tratamientos, ya recibido en ARM, que tiene una evolución tórpida y se prevé el deceso del mismo. Entonces, en atención a estos pacientes, tenemos una obligación moral de prodigar la continuidad de la atención con lo que creemos nosotros que son los mejores cuidados paliativos, que podrán ser dados en el hospital o incluso en domicilio. Este escenario se podría dar y es bastante complejo. Por esto, y en la condición de evitar el sufrimiento de este síntoma respiratorio, que es el que más se va a presentar, que es la insuficiencia respiratoria, existe lo que se llama la sedación paliativa, que sería el último recurso para evitar un sufrimiento extremo. ¿Y qué se entiende por sedación paliativa? Es la administración deliberada de fármacos en las dosis y combinaciones requeridas. ¿Para qué? Para reducir la conciencia de un paciente con enfermedad avanzada o terminal, tanto como sea preciso para aliviar adecuadamente uno o más síntomas, con su consentimiento explícito, implícito o delegado. Y aquí es muy importante que obviamente el síntoma que pensamos que va a ser más importante va a ser la disnea, pero podría haber otros síntomas como puede ser el delirio. Y bueno, ¿qué es un síntoma refractario? Porque la condición para proporcionar sedación paliativa es un síntoma refractario. Es aquel que no puede ser adecuadamente controlado con los tratamientos disponibles aplicados por médicos expertos en un plazo de tiempo razonable. Y aquí obviamente tenemos esta cuestión de las condiciones para que esta sedación, este último recurso que vamos a ofrecer a nuestros pacientes, sea considerada ética y legalmente lícita. Y esto fue adaptado de la SECPAL, que es la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, y que da 6 puntos. 1, ya hablamos que existe un síntoma refractario, ya vimos la definición. Segundo, dejar constancia en la historia clínica, etiología del síntoma, tratamientos instaurados, resistencia a estos, toda esa disquisición clínico de la evolución del paciente, que realmente no hay otra salida más que sedar al paciente. Obviamente la intención, y voy a hablarles después de esto, que es tan importante para las conductas éticas. ¿Cuál es la intención? La intención de la sedación paliativa es aliviar un sufrimiento. En este caso, la disnea o el delirio, obviamente con dosis de fármacos adecuados, estandarizados. Cuarto, ajustar las dosis y la combinación de fármacos a la disminución de la conciencia suficiente, solamente para disminuir la conciencia. Obtener el consentimiento informado del paciente. Ya vimos que pueden haber situaciones extremas en las cuales se va a estar delegando este consentimiento. Y la evaluación interdisciplinar. La edición conjunta del equipo es muy importante. Y quizás aquí los equipos de comité de bioética sean requeridos y vemos quizás que pueda ser una dificultad en este tornado de situación que pueda estar abarrotado un servicio, un hospital. Y bueno, una de las cuestiones que siempre viene acompañado con la sedación paliativa es pensar en eutanasia. Decir, bueno, le voy a dormir a mi paciente que tiene una enfermedad que no lo voy a poder curar, no lo voy a salvar, le duermo y se muere. Entonces uno piensa que esto es eutanasia. Vamos a poner la definición de eutanasia, que es la acción que por su naturaleza en la intención procura la muerte. ¿Sí? Con el fin de aliviar el sufrimiento, pero procura la muerte. No se puede considerar eutanasia un acto terapéutico que pretenda aliviar el sufrimiento, pero que una vez juzgados prudentemente los beneficios y efectos adversos de tal acto, tenga como efecto no deseado ni buscado la abreviación de la vida. Es otro principio ético que se llama principio de doble efecto, que comprende obviamente el uso adecuado de fármacos. Aquí también tenemos que analizar la diferencia entre lo que es la sedación paliativa y la eutanasia. Como dijimos, hay aspectos éticos y morales. La intención, ¿qué es lo que yo quiero? Yo quiero buscar un bien para mi paciente. Puede ser recuperar el confort del enfermo, y aquí yo tengo que a veces saltar sobre la autonomía del paciente, porque lo voy a dormir. La administración de fármacos que protegen a los pacientes agonizantes en sufrimiento intolerable también es un principio de justicia. Yo busco un bien con esto, realmente proveerle un medicamento para alivio de este síntoma es proveer justicia. Y no promover directamente la muerte, o sea, no maleficencia. Uno no quiere eliminar a las personas, lo que quiere es eliminar el sufrimiento o disminuir el sufrimiento.
Entonces la intención es muy, muy importante. ¿Qué es lo que yo quiero realmente? Después está la deliberación, todo lo que sea la elección del medio que es la circunstancia. Hay que respetar los principios éticos, la legalidad vigente, la ponderación de estos principios de doble efecto que les comenté. A veces un fármaco, de acuerdo a la administración, puede acortar la vida o no. Y la sedación terminal, que obviamente es el medio en el cual yo quiero disminuir el sufrimiento del paciente. Y por supuesto está también el método, ¿cómo lo hago? ¿Cuál es mi intención? ¿Cuál es el medio de la deliberación? ¿Y cómo lo hago? Y aquí tiene que ver el principio de la prudencia. Yo lo que quiero es la inducción del sueño, que incluso puede ser reversible con medidas farmacológicas. La profundidad mínima necesaria para mantener la inconsciencia. O sea, mi deseo es que el paciente no perciba la falta de aire o el delirio. Entonces, podemos decir que hay acciones que no pueden ser consideradas como eutanasia, y esto ya lo vemos en el registro de varios años atrás. Por ejemplo, no poner tratamientos fútiles. Sabemos bien que un paciente que ya vemos que está al final de vida, colocarle inotrópicos son tratamientos fútiles, no tienen un sentido. Y no indicarle esto no significa que yo lo estoy eliminando al sujeto. Va a morir por la enfermedad o la evolución de la enfermedad. Quitar tratamientos fútiles. Yo ponía uno de los escenarios, paciente con evolución tórpida, RM, y que vemos que este paciente no va a salir. Hay veces que quitar otros tratamientos fútiles tampoco puedo decir que es eutanasia o que estoy provocando la muerte del paciente. Y obviamente la sedación terminal, que ya hablamos. Entonces, volviendo nuevamente a estas diferencias rápidamente, en la intencionalidad dijimos que queremos sedar al paciente con dosis de fármacos adecuados, no provocar la muerte. La sedación lo que altera es el estado de conciencia, buscando el confort del paciente para que no perciba este sufrimiento. Cuando la sedación es profunda, obviamente se pierde la vida consciente, pero la eutanasia elimina la vida física, la gran diferencia. En el proceso ya dijimos que tiene que existir una indicación clara y contrastada, qué fármacos, qué dosis, cómo ajustamos en cada paciente. Y por supuesto, sabemos que en la eutanasia se precisa de fármacos, dosis y combinaciones letales. Obviamente, habíamos hablado que se puede producir incluso un acortamiento o disminución de los días del paciente, puede suceder, pero no es lo buscado. Uno da una dosis de caballo, como se dice, para que el paciente fallezca. Última diferencia entre sedación y eutanasia. En la intención, sedación, aliviar el sufrimiento refractario. En la eutanasia, provocar la muerte para liberar el sufrimiento, pero provocar la muerte. En el proceso, en la sedación, prescribo fármacos ajustados a la respuesta del paciente, o sea, al estado de conciencia. En la eutanasia, fármacos a dosis letales. El resultado, en la sedación, alivio del sufrimiento, el paciente duerme. En la eutanasia, el paciente fallece. Y bueno, esto habíamos mostrado de las múltiples guías que existen, cuáles son los fármacos que se utilizan para sedación. El midazolam es la estrella siempre, pero existen otros fármacos, la morfina y otros fármacos que son utilizados siempre a dosis y a la respuesta del paciente. Y bueno, nos preguntaban también, una de las preguntas decía, ¿cómo sabemos que esta dosis de fármacos, cómo evaluamos la respuesta al tratamiento? Y existe una escala que se utiliza para evaluar la respuesta al tratamiento, pero la respuesta también va a estar dada a qué tipo de sedación es lo que yo quiero proveer a este paciente. Según la intensidad puede ser una sedación superficial, que solamente duerma, pero lo puedo despertar fácilmente, o una sedación profunda. Puede ser también por la temporalidad, una sedación continua, ese paciente ya no va a despertar y va a fallecer en sedación, o puede ser intermitente. Puede también por su indicación, sea para algún procedimiento que provoca alguna molestia, se lo seda para ese procedimiento, ¿verdad? Por ejemplo, hablamos acá de desimpactación fecal, curas de heridas, ¿verdad? Estamos hablando en pacientes con disnea, probablemente va a ser una sedación profunda y continua. Y esta es la escala que se utiliza, ahí está la escala que se utiliza para evaluar el estado de conciencia, y ese estado de conciencia va a depender de qué es lo que yo, y lo ideal es lo que uno combina con el paciente, cuál es el nivel de sedación que toleraría y que quiere el paciente.
Entonces tenemos los niveles del 1, que el paciente está agitado, angustiado, al nivel 6 ya el paciente no responde ni con estímulos verbales, auditivos ni táctiles. Y hay un intermedio, obviamente, entre esos niveles. Es una escala bastante interesante que también utilizamos para el seguimiento diario de los pacientes para realmente verificar que el paciente está dormido. No indicamos dosis estándar y nos mandamos mudar. Nosotros monitorizamos la respuesta del paciente. Y bueno, era un poquito eso rápidamente para poder dar paso a las preguntas. Decirles mi dulce lengua guaraní, ahuillé, que significa gracias, muchas gracias. Y este tejido guaraní que siempre me gusta mostrar en las presentaciones. Gracias. Excelente, realmente excelente la presentación, doctora. Y de paso, como nos hizo el inmenso favor de solucionar algunas de las preguntas que estaban pendientes, incluyendo esta acerca de cómo se monitoriza esta sedación paliativa. Sí, señora. La escuchamos, doctora. Sí, es la presentación que había mostrado, que es la escala de Ramsay, que es una escala en la cual nosotros evaluamos el nivel de conciencia o de inconsciencia que tiene el paciente, y es lo que habíamos hablado, de acuerdo a la intensidad, si queremos que sea sedación profunda, superficial, continua, intermitente, esta escala me sirve para, obviamente, llegar a mis objetivos. Yo quiero el paciente sedado profundamente, que no responde a estímulos, nivel 6 tengo que llegar. Entonces, obviamente, ajusto la dosis de los medicamentos para llegar a ese nivel. Si yo quiero que esté en una sedación superficial y el paciente pueda despertarse a un estímulo importante, ya sea al tocarle al paciente, hablarle fuerte, pues entonces voy a estar a nivel 4, nivel 3, mi sedación, obviamente, voy a tener que ajustar también la dosis a eso. No sé si respondí. Excelente, doctora, efectivamente. Creo que como todo, creo que es la respuesta no solamente a esta pregunta, sino a todas las preguntas, y es todo debe ir por objetivos terapéuticos. Tenemos que pensar qué es lo que queremos y pensando, reflexionando sobre lo que queremos, es la forma de intentar ver cómo llegamos a ese objetivo que tenemos. Bueno, tengo aquí muchísimas preguntas ya, sin embargo hay una de la semana pasada que me pareció muy, y es de alguien que nos pregunta, Redmi, ¿cómo abordar a la familia y a un paciente domiciliario que era crónico y que rápidamente ante esto de la pandemia, eventualmente un contagio, se vuelve paliativo para sensibilizarlos de la posibilidad de la cercanía de una muerte que tal vez se veía pendiente, eventualmente cercana, pero no tan cerca? Ustedes nos quisieran ayudar. Se la boté muy duro. O si alguna de ustedes tiene alguna opinión, Paola. Después, ¿ahí me oyen? Ahí sí. ¿Sí? Ahí sí. Listo, bueno, digamos que esa pregunta, en el contexto de la pandemia COVID, yo creo que todos y el grupo que trabajábamos con el doctor Cristian, con el doctor Villán en el hospital, siempre hemos dicho esta semana y la pasada que el COVID vino a ponernos en contexto de lo que debemos hacer, pero que realmente deberíamos haber hecho hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros con los pacientes que tenemos en atención domiciliaria y con patología crónica, deberíamos haber ya hablado de la planificación anticipada de la atención. Deberíamos haber hablado ya de lo que quisieran, haber puesto en contexto a la familia de lo que una enfermedad como el EPOC, como el cáncer, como la falla cardíaca, como la falla renal, pues a lo que puede llevar a un paciente en un momento determinado. Pero digamos, si ya no lo hicimos y llegó el COVID y nos puso en digamos, disquisición, lo más importante es explicarle a la familia, primero, que si bien hay una posibilidad de complicación, esto se comporta como otras de las enfermedades infecciosas, donde el riesgo está dado por todas las cosas que tiene el paciente, por las enfermedades que trae de base, por toda la historia de enfermedad que trae previa, por las entradas y salidas de urgencias, por las hospitalizaciones o las entradas o salidas de la unidad de cuidado intensivo. Y que lo que tenemos que pensar es en el mejor beneficio. Entonces, que en ese contexto, entendiendo que si tuviese una infección por COVID en este momento, sería un paciente de entrada ya de riesgo,
preguntarle a ese paciente, ¿usted qué quisiera en ese contexto para usted y para su vida y para su tratamiento? ¿Cuáles son? Tener en cuenta los deseos, pero cruzarlo también con la realidad pronóstica de ese paciente. Entonces, si ya de entrada nosotros que lo estamos manejando en domicilio y lo tenemos que traer al hospital, sabemos que porque tiene unas escalas, tiene número de patologías, que sabemos que de entrada no va a ser un paciente de pronto para una intubación, que no va a ser para un soporte, sino para manejar en un servicio de hospitalización, pues ir ambientando en eso a la familia, explicándoselo de la mejor manera, que no vamos a dejar de hacer, porque hay gente que todavía está pensando, no, es que en COVID todos los viejitos estamos destinados a morirnos, que lastimosamente eso queda en el ambiente hoy por hoy. No, la edad, si bien es un factor de riesgo, lo que hay que entender es que traen una carga de enfermedad que los vuelve de pronto en un contexto más difícil cuando llegan los servicios de hospitalización. Y explicarles que si bien en un momento determinado el mismo paciente puede decir, mire, yo no quiero un ventilador, yo no quiero soporte, eso no significa yo no quiero nada, o sea, no me pongo un tubo, pero pues tráteme, contróleme los síntomas, y muchos de esos pacientes pueden llegar a salir, ¿cierto? Ahí la parte del manejo del equipo multidisciplinario es muy importante, si nos podemos apoyar de la parte de psicología, de toda esta parte, y ahí hay una pregunta que vi que también va muy en relación a eso. Sabemos que los pacientes de COVID están muy aislados por obvias razones epidemiológicas y de contagio, pero eso no significa que no hay que hablar con esos pacientes aún detrás del tapabocas o detrás de todos los equipos de protección personal, y que si bien no podemos hablar al mismo tiempo con el paciente y la familia, eso no significa que no haya que hablar con el paciente y la familia. Y obviamente utilizar las herramientas digitales. Pero lo más importante, vuelvo y digo, yo quiero ser muy enfática en este mensaje que les quiero dejar. Hoy en COVID estamos haciendo lo que tendríamos que hacer todos los días de nuestra vida con el paciente que crónicamente enfermo se puede complicar. Lastimosamente, como todo en la vida, nos ponemos a correr ahora con algo que ya tendríamos que tener en la cabeza, desde el médico general de atención domiciliaria hasta el intensivista o el más supraespecialista cuando tiene pacientes de cronicidad, porque sabemos que la enfermedad crónica tarde o temprano se complica y puede verse abocado a una situación muy compleja en salud. Excelente. Sí, tienes toda la razón, Paola, totalmente de acuerdo. No sé si alguna tiene alguna razón adicional para dar. Yo personalmente creo, se lo aprendí mucho al doctor Martino, y es que la Lex Artis es la Lex Artis. Lo que hay que hacer bajo circunstancias normales es lo que hay que hacer. Obviamente existen dilemas éticos, pero la mayoría de las veces son decisiones que debemos tener el coraje, como dirían algunos, para tomarlas. Tenemos una respuesta muy interesante, una pregunta muy interesante de María Mercedes Fajardo. Saludos, querida amiga. Nos pregunta, ¿en qué momento y cómo recomiendan preguntar sobre voluntades anticipadas sin terminar generando más ansiedad en pacientes y familiares? Pues pueden pensar que al tenerlas no harán esfuerzos para curarlos, o también asumo, me imagino, pregunta María Mercedes, para tratarlos. Doctora Paula. Bueno, yo creo que el tema voluntades anticipadas es un poco en la línea de lo que acaba de contestar la doctora Paola. Creo que es un tema que estamos dándole una relevancia ahora enorme en tiempos de COVID, pero que es algo que deberíamos hacer siempre. La vez pasada yo decía que nosotros como seres humanos tristemente nunca hablamos de la muerte y es lo único seguro que tenemos, y que finalmente deberíamos manifestar, sanos o enfermos, esos deseos de fin de vida para que nuestros familiares los conozcan. Hacer una voluntad anticipada en un escenario de urgencias o de previo ingreso a la unidad de cuidado intensivo, no estoy tan segura que sea el sitio para hacerlo. Una voluntad anticipada es una construcción que se hace con tiempo, pausada, con los médicos tratantes para establecer mis deseos de final de vida. Yo creo que lo que hacemos en un escenario de urgencias o de UCI, como en cualquier otro escenario independientemente del COVID, es preguntar si es posible a los pacientes y si no, conciliar con las familias esas decisiones médicas que debemos tomar siempre. ¿Este paciente se beneficia de un tratamiento en la unidad de cuidado intensivo? ¿Sí o no? Con todos los criterios que pueda tener. Y si eso es así, se registra en la historia clínica las decisiones consensuadas, pero no dejar en las manos de las familias o de los pacientes decisiones que sería lo mismo en una voluntad anticipada. ¿Lo intubamos? ¿No lo intubamos? ¿Lo pasamos a la UCI? ¿No lo pasamos? Son decisiones clínicas que se
pactan con las familias o con los pacientes cuando es posible y se registran la historia clínica. Y si la persona ya lleva un documento de voluntad anticipada, pues lo haríamos válido y lo respetaríamos. Pero no creo que el escenario de urgencia y de rapidez como se maneja en el caso de un traslado a la UCI sea para hacer un documento de voluntad anticipada. No sé si contesté la Excelente pregunta a la respuesta. persona que la hizo. Por lo menos a mí quedó clarísimo, doctora. Maravilloso. Ah, No, perfecto. Voy a adelantar una pregunta. Qué pena no las estoy haciendo necesariamente en el orden de preguntas, y es que hay algunas que puede que se queden entre el tintero, otras las podemos resolver por otros medios, pero esta me parece importantísima. El doctor Cristian Giraldo, que de hecho hizo unas preguntas muy interesantes la semana pasada también, nos pregunta desde el punto de vista ético y legal, ¿qué argumentos se podrían esgrimir para lograr acompañar a los pacientes con COVID-19 al final de la vida? Lo anterior como medida de humanización, muerte digna, evitar dolor patológico, eso sí con la salvedad de que se deben garantizar medidas de elementos de protección personal y conservar distancia. Yo me voy a permitir, qué pena con ustedes, me voy a permitir dar 2 minuticos aquí y meter la cucharada. He participado de varios webinars del grupo de humanización de los cuidados intensivos que dirige Gaby Heras en España, y ellos son enfáticos. Ya van varios webinars de cuidados de fin de vida, de proceso de muerte en las unidades de cuidados intensivos. Ellos son enfáticos en sentirse un poco tristes o arrepentidos casi, porque ellos realmente se vieron sobrepasados por la situación, como decía Natalia, los cogió realmente de sorpresa, y además hubo un momento de escasez muy marcada de elementos de protección personal. Eso hizo que ellos tuvieran que adaptar esas medidas, pero en este momento, los últimos webinars que he visto, la posición de Enrique Benito y de otros famosísimos bioeticistas españoles que son una escuela muy fuerte, es que no deberíamos dejar a los pacientes morir en soledad. Es mi posición personal. Obviamente a mí como pediatra me queda aún más fácil porque para nosotros el acompañamiento del paciente en la UCI forma parte de la vida, pero esta es mi posición, creo que no solamente personal, y creo que se debería sensibilizar a los grupos, y es que el aislamiento en teoría no debería llegar al extremo de permitir que un paciente muera solo. Es por lo menos mi posición, no sé mis compañeras. Doctora Paula. Esta discusión que usted acaba de plantear y ante la pregunta de Cristian, lo estamos trabajando en la institución desde hace un par de semanas, anticipándonos a esa circunstancia, porque todavía no estamos agobiados con la cantidad de pacientes, luego nos da un tiempo para planear un poco mejor. Lo que usted acaba de decir es básico, y además trabajo en una institución en donde el acompañamiento en las unidades de cuidado intensivo es 24 horas y además las familias se quedan a dormir en la unidad de cuidado intensivo. Entonces, pasar de eso a lo que es lo que estamos habituados a dejar un paciente absolutamente solo con personas totalmente disfrazadas en las cuales escasamente se pueden oír y comunicar. Para nosotros es una situación dramática que estamos tratando de prepararnos para evitarla. Estamos usando en aislamiento y en las unidades todos los recursos tecnológicos que nos permiten, teléfonos, tabletas, etcétera, pero estamos en el punto de pactar con todo el servicio de infecciones y todo el grupo médico tratante que ya aceptó, pactar cómo va a ser la forma de acción, lo ayuden a cambiar, lo ayuden a vestir, entre, se despida, en algún momento crítico puedan entrar en tiempos distintos para que tenga este acompañamiento con los pacientes. Y además el proceso de información creo que se debería dar de cómo es el escenario de difícil, que entiendan que serán restringidas las visitas en poquito rato cada uno, todo el proceso si hay fin de muerte y entrega de cadáver, porque tuvimos una experiencia muy dolorosa en ese sentido. Creo que esas medidas que hagamos para poder tener a los familiares, más la información adecuada, sería la forma, a la pregunta de Cristian, de humanizar lo que más podamos la atención en este escenario. Excelente, doctora. Completamente de acuerdo. Voy a hacer una pregunta de la semana pasada que es para la doctora Miriam y que me parece que es relevante, y es acerca de sedación paliativa y las consideraciones para tener
en lugares apartados donde el acceso a medicamentos es complejo y si en Paraguay pasa, que es un país hermoso que tengo la dicha de conocer, créanme que en Colombia también es complicado. Sí, realmente cuando vi esa pregunta dije, uff, ese es el gran dilema que tenemos en Paraguay. Inicialmente, a ver, contextualizarle a Paraguay. No tenemos una ley de cuidados paliativos, no tenemos un programa de cuidados paliativos. Nosotros estamos haciendo nuestro cabildeo ante el ministerio. Y como decían una de las compañeras, bueno, Paola, ¿verdad? De que este momento saca un poco a relucir la necesidad que estaba ahí siempre, que siempre estuvo, ¿no? O sea, el tema de la sedación paliativa es algo que bueno, existen pacientes con dolor y otros síntomas no controlados que en Paraguay, muchos paraguayos mueren terriblemente mal, terriblemente mal. Entonces, esta cuestión de, primero, poder reconocer la necesidad y poder tener en la depositada que pasé ese kit básico de fármacos tan necesarios para poder sedar al paciente. Morfina, midazolam, la iosina, ¿no? Ahora, después va acompañado de la capacitación, que es el otro fondo, digamos, tremendo, porque cuando no se conoce, por más que tú tengas todos los fármacos y no lo sabes cómo usar, tienes miedo. Todo el mito de la morfina sumado a que la sedación es eutanasia, pues entonces nunca se realiza. Entonces yo creo que más allá de conseguir los fármacos que en sí son baratos, yo creo que está la base, la piedra fundamental en la capacitación. Y nada, contarles eso que en Paraguay estamos ahora presentando una capacitación básica para no operativistas en este contexto de COVID, hablando de sedación y poniendo sobre la mesa esta necesidad y bueno, lanzamos hace unas horitas, nada más envié unos cuestionarios a otros médicos y se quedaron, wow, no sabía, ¿qué es esto, verdad? O sea, realmente es un desconocimiento enorme de esta situación, así que cuestión de monetaria y de gestión será una cosa fácil. Es quién lo usa y que pierda el miedo a usarlo. Bueno, excelente. Sí, tiene toda la razón, doctora, y a veces es más la falta de cultura. No se imaginan en pediatría. El uso de opioides en pediatría es absolutamente limitado y si los pacientes mueren mal en Paraguay, créanme que los niños sí que mueren mal y en obstinación terapéutica y en distanasia impresionantes. Entonces, creo que es un tema muy importante y tenemos que acercarnos y dejar de dejar de tener miedo. Ahí el doctor Toro nos quiere preguntar de casos reales y actuales. Señor, doctora Miriam. Yo quería aprovechar, porque he visto en uno de los chats las preguntas, y hablaba del tema de la eutanasia y pasiva y activa. Si bien apareció eso en la definición, probablemente no lo expliqué, ¿verdad? Y es correcto, no existe la eutanasia pasiva. O sea, no porque tú no hagas algo eso significa eutanasia. La eutanasia implica una intención y una acción. Entonces, justamente lo que nosotros hablamos de tratamientos fútiles, proveer y retirar los tratamientos fútiles no es eutanasia y no puede ser catalogado eutanasia pasiva. O sea, se confunde la eutanasia pasiva con la adecuación del esfuerzo terapéutico. Quería nomás aclarar eso por si quedó esa duda y nada. Casos reales. A ver, Paraguay, gracias a Dios, nosotros tenemos de la región son los que tenemos menos casos. Tuvimos 10 muertes, ahora hay 10 pacientes internados. Y realmente yo no tuve la oportunidad de tener un paciente en paliativo con COVID. Sí, nos enteramos un caso de una paciente de 92 años que ella no tuvo criterios para ingresar por las comorbilidades y estoy buscando el dato de quién lo manejó y cómo lo manejaron. Ojalá que sí haya recibido los cuidados paliativos, pero en Paraguay somos apenas 2 hospitales grandes que tienen estos servicios, así que realmente yo no tengo la experiencia en mi hospital, todavía no llegó, pero nos estamos preparando. Excelente. Vamos a intentar llegar a los casos y en un minuto más le doy la palabra a la doctora Paola. Nos hace Rosa desde Ecuador una pregunta bien interesante y bien difícil de contestar, además que pregunta sobre conflictividad ética en personal de enfermería en cuidados intensivos. Yo me las voy a dar de intensivista y voy a intentar responder rápidamente la pregunta.
Respecto a la conflictividad ética, me imagino que se refiere como siempre al distrés moral o eventualmente a lo que se ha considerado como, incluso los españoles lo describen como violencia ética, y realmente si hay un personal que se ve sometido, por lo menos en nuestro país, a este distrés moral es el personal de enfermería, que además, porque nosotros trabajamos en unas estructuras absolutamente jerárquicas en las cuales el médico siempre tiene la razón, y de hecho enfermería muchas veces, yo siempre digo que se ven obligadas de alguna manera a tomar algún tipo de conductas con las cuales, contra los cuales su corazón está luchando. Lo que pasa es que, Rosa, te soy honesta, no conozco las escalas para medir esta conflictividad ética. Posiblemente debe haber escalas para este distrés moral en enfermería, pero yo las desconozco. Posiblemente, no sé si la doctora Paula las conozca, pero sé que es un tema muy importante, y creo que lo que va a hacer que algún día no tengamos tanta desangustia, sobre todo en el personal de enfermería, creo que es que nosotros los médicos empecemos a salir de esta estructura jerárquica absolutamente antigua y que tenemos que modificar. Es mi opinión personal. Creo que además la pregunta iba para cuidados intensivos. Espero habérsela respondido a Rosa. Bueno, hay otra pregunta estupenda, pero no sé si nos ayuda Paula. Nos están pidiendo mucho, Paola, perdóname, nos están pidiendo muchos casos reales y prácticos. Yo realmente todavía no tenemos, me pasa lo mismo a la doctora, los pediatras somos los últimos en llegar. No sé si quieran. Sí. ¿Ahí me oyen? Sí. Listo, perfecto. Entonces, a ver, primero tengamos en cuenta que en nuestra región, por lo menos, Eje Cafetero, si bien tenemos muchos casos muy concentrados en Pereira, Manizales todavía no es uno de los departamentos que tenga muchos casos. Pero en general, antes de contestar la pregunta del doctor Toro, que me parece muy válida, recordemos que esta es una enfermedad de la que estamos aprendiendo, de la que conocemos poco y de la que todavía ninguno podría salir a decir, mire, le puedo poner innumerable casos y ejemplos que tenemos. Lo que estamos haciendo es prepararnos, pero donde yo vengo, y hoy aquí me acompañan el doctor Cristian Camilo Giraldo y el doctor Andrés Villada, que cualquiera de los dos, si es del caso, pudiesen tomar la palabra si se requiere. En CES Hospital de Caldas, que es un hospital de alta complejidad en Manizales, muchos la conocen, tenemos una unidad muy grande de cuidado paliativo y somos referente para la región. ¿Qué hicimos? Nos juntamos con el grupo de cuidado intensivo, con el grupo de los servicios de urgencias, y dijimos, tenemos que hacer una triagización juiciosa y definir desde el ingreso cuáles pacientes son tributarios de hacer manejo en cuidado paliativo. Entonces, en la vida real tenemos dos escenarios a hoy, en la vida real de nuestro diario vivir, que es pacientes que ya eran de cuidado paliativo definidos, que son de nuestro programa, que son de nuestra unidad y que llegan caso 3, sospecha de COVID-19. Esos pacientes claramente se tiene definido que no van a recibir soporte ventilatorio. Si llegasen en falla respiratoria, que aún no ha llegado ninguno, serían candidatos de inmediato a sedación paliativa. Eso ya está definido, estandarizado. Si no llegan en falla respiratoria, como ha pasado hasta ahora, pasan a la unidad COVID, que está en el tercer piso del hospital, que es aparte de la unidad de cuidado paliativo. Entonces, primera cosa, los pacientes de cuidado paliativo con sospecha de COVID no están con los pacientes de cuidado paliativo de la unidad, obviamente, están aparte. Y en esta unidad COVID está mi compañero, el doctor Cristian Giraldo, que está manejando los pacientes de paliación que están allí en la unidad. Como bien lo dijo Natalia, no abandonamos. Entonces, el hecho de que no les pensemos en darles un soporte avanzado sí nos permite dar todo el manejo. Se sigue el control de síntomas. El doctor Cristian ha hecho una gran labor para lograr, junto con el compañero, el doctor Edgar, de que los pacientes puedan estar acompañados, los sospechosos, por el riesgo de caídas, porque son ancianos, porque son oncológicos, porque tienen muchas complicaciones, ¿ok? Y allí se les da el manejo, se les acompaña, se sigue haciendo, lo preguntaban acá, todo el apoyo psicosocial, de psiquiatría si se necesita, y no se pierde ese hilo conductor de los cuidados paliativos aún estando en la unidad COVID. Una vez sale la prueba negativa, que es lo que ha pasado con la gran mayoría de nuestros pacientes, nos trasladan el paciente al cuarto piso, en donde tenemos la unidad de cuidados paliativos. Allí hacemos un abordaje adicional porque el impacto psicológico del paciente y la familia de haber estado allí y haber tenido la opción de tener un COVID-19, aunque ya tengan una cirrosis, un cáncer, pues obviamente suma. Entonces hay que hacer un abordaje multidisciplinario. Hemos tenido un caso en el que un paciente nuestro
de la atención domiciliaria fue positivo para COVID-19. La atención domiciliaria, muy juiciosamente, el grupo de salud, de los cuales también hay varios aquí hoy presentes, le hicieron su prueba en casa, definieron que era un paciente positivo para COVID-19, un paciente con una falla cardíaca terminal y una alta carga mórbida, pero en un momento dado descompensó su falla, llegó al hospital de Caldas, en el triaje de urgencias estaba claro, este paciente es de cuidado paliativo, no hay soporte ventilatorio. Y aclaro, ¿eso por qué es tan importante tenerlo siempre? Porque es muy importante que en COVID-19 sabemos que la complicación puede venir en cualquier momento, entonces esa directriz anticipada hay que tenerla de inmediato y no cuando el paciente ya esté en inminencia de falla. Pasó a la unidad y posteriormente a la unidad COVID, que no es una unidad de soporte, y aquí me están preguntando José Humberto Duque que aclare que a qué me refiero con que no ingresan. Sí, efectivamente, sus pacientes no ingresan a la unidad de cuidado intensivo porque estoy hablando de pacientes o que ya estaban definidos para paliación exclusiva y se volvieron sospechosos de COVID y por eso tuvieron que ingresar al hospital, o pacientes que teniendo una enfermedad crónica, cuando se hicieron todas las escalas de triagización, miramos todo el tema de la evaluación geriátrica multidimensional abreviada, la escala de fragilidad o el índice de Nepal, puntuaron para un modelo de atención en cuidado paliativo y no para un soporte ventilatorio. Aclaro, no intubación orotraqueal, pero por lo demás todo el manejo que requiere el paciente en la unidad COVID. Este paciente que yo les cuento terminó su compensación de falla y se fue para su casita, y aún siendo en cuidado paliativo, ese paciente está en su casa tranquilo y pasó ya por todo este proceso de tener una prueba COVID positivo. Digamos que a hoy no hemos tenido ningún paciente todavía en el hospital que haya requerido sedación paliativa. Todos porque los que han sido confirmados pues generalmente fueron en la unidad de cuidado intensivo porque no estaban en paliación. De los de paliativo no hemos tenido ninguno hasta el momento. Entonces digamos que hasta ahora eso es lo que les podría contar de casos de lo real que estamos viviendo en este momento en un hospital que tiene una unidad grande de cuidado paliativo. No sé si al doctor José Humberto puede contestar la pregunta, pero cuando estamos hablando de esos pacientes, son pacientes que ya están definidos previamente para paliación exclusiva, o pacientes a los que venían crónicos, probablemente ya tenían criterios de paliación, eso no se había definido, y la infección por COVID los puso en ese panorama, y repito, de entrada dejamos la directriz de que no van a ir a la unidad, pero eso no significa que no los vamos a tratar. Se le da todo el manejo que se requiere, se controlan todos sus síntomas, el manejo que está establecido para este tipo de pacientes, y hasta ahora pues solo tenemos un caso, paciente positivo que logró salir, falla cardíaca que se descompensó y que hoy ya Pedro está en su casa tranquilo, sin ningún inconveniente. Eso es como lo que les podría contar desde la vida real. Excelente. Tenemos, gracias Paola, tenemos una pregunta que me parece muy interesante y nos pregunta el doctor José Humberto, ¿cómo atender el burnout sin que implique las incapacidades que limitarían la disponibilidad de recursos humanos? Es una excelente pregunta. Yo solamente digo una frase antes de darle la palabra a la doctora Paula, y es que idealmente deberíamos estar trabajando, pero no lo estamos haciendo en Colombia, creo yo, en forma adecuada, más en prevenir el burnout que en tratarlo, porque cuando ya uno ve grupos muy fatigados, es complicado de arreglar la situación, y lo que describen los intensivistas españoles es bastante dramático. No sé qué nos pueda ayudar la doctora Paula a iluminarnos en este tema. No, tengo solamente como unas recomendaciones generales. Creo que esta situación nos genera estrés y angustia moral a todos los que vamos a ver pacientes, no solamente por atenderlos bien, sino por el riesgo que implica para uno y para nuestras familias. O sea, esto más allá del número creciente de pacientes que podremos llegar a atender, es también el riesgo individual y para nuestras familias. En la medida en que seamos conscientes de eso, que la organización o la institución donde uno trabaje tenga las medidas adecuadas de protección, turnos respetuosos de trabajo, información clara al respecto, y en el caso mío en particular creo que tener unas guías éticas o unos lineamientos que guíen a la institución y a los profesionales de salud da de alguna forma un poco de prevención a este cansancio, a este estrés moral y a este burnout. No tengo la respuesta de cómo hacerlo, cómo manejarlos después, porque no es mi
mi área de trabajo, pero creo que si hacemos las cosas desde antes, con claridad, nos preparamos, todos estamos en la misma línea, sentimos el respaldo de la institución, hay las medidas adecuadas para trabajar, ayudaría enormemente en ese tema. Es lo único que podría aportar. Creo que es una excelente respuesta, sí señora. Efectivamente, la clave con el burnout es que se aumenta en la medida en la que sufrimos de distrés moral y obviamente con el estrés adicional, el riesgo de contagio, el peligro de contagio, el exceso de trabajo, o sea, son muchos los factores que están relacionados con el burnout. Lo cierto es que si las instituciones y nosotros también como grupo estamos intentando prepararnos para no caer en él, creo que va a ser lo mejor. Y bueno, yo siempre le digo a mis residentes que ser intensivista no tiene nada de fácil, paliativista menos, y la única cosa que lo que sí está demostrado claramente como un factor de protección para burnout es que a uno le guste lo que hace. Al que le gusta lo que hace, no es que sea imposible, pero es mucho más difícil que entre en burnout. Hay un par de preguntas que se hicieron más arriba en el chat que me preguntan cosas como muy específicas sobre, por ejemplo, el doctor Sánchez Marín, sobre las características profesionales mínimas que debe tener el que realiza o asigna los recursos, que realmente no sería una sola persona, sino sería un equipo propuesto. Esa pregunta está claramente respondida en el webinar de la semana pasada por la doctora Paula, por lo menos las propuestas académicas existentes al respecto, y Marta Franco ha venido poniendo el enlace y hemos venido poniendo el enlace del video de la semana pasada para que yo creo que se puede responder por ahí. Lo mismo, Andrés preguntaba sobre cómo ejemplificar mejor las decisiones de cada uno de los pasos de salvar más vidas, de su supervivencia, ciclo vital. La doctora Natalia y la doctora Paula tuvieron la semana pasada un poquito más de tiempo en sus exposiciones y por eso creo que es allí donde están más específicas y no, yo creo que están de hecho respondidas. Me comentan qué es lo que siempre sabemos, que las capacitaciones en cuidados paliativos son escasas, que no se conoce en las regiones y creo que ese es uno de los grandes trabajos que también hace Asocupac. Con Asocupac hemos tenido la oportunidad varias personas de viajar por las regiones, ir a Arauca, sé que han ido a otros lados a formar a la gente en cuidados paliativos. Este creo que es una de las requerimientos que tenemos en este país. Lo que nos decía la doctora Miriam, en Ecuador, en Paraguay hay mucha gente que se muere muy mal. Yo lo digo, en las UCIs pediátricas hay muchos niños a lo largo y ancho de Colombia que se mueren muy mal y creo que todo lo que estamos haciendo nosotros es intentar evitar este sufrimiento agregado al sufrimiento inherente a la carga de la enfermedad. Creo que para eso nacimos y eso lo estamos intentando hacer. No sé si se me queda alguna pregunta relevante entre el tintero. Aquí hay un comentario excelente de María Mercedes, y es que con la telemedicina se nos puede realmente ayudar si estamos más conectados. La verdad es que no todo el COVID, creo yo, estamos descubriendo, obviamente no, ha sido muy difícil para todos, pero estamos descubriendo cosas positivas en esta epidemia, en esta pandemia, y realmente una de las cosas es la posibilidad de hacer telemedicina, teleapoyo, teleorientación. En este momento realmente creo que es cuando la llamada a un amigo se puede ser incluso tener mucho más valor. No sé ustedes qué piensen de telemedicina. Particularmente yo quería justamente comentar eso. Hace poco tuvimos en una reunión hablando esto decía, bueno, no abandonar a nadie, y una doctora dijo, pero ¿cómo hago yo para no abandonar a mis residentes? Yo tengo tantos años, yo no puedo ir al hospital por mi edad, por mi patología, y siento que le abandono a mis residentes, ¿no? Y esto que hablan justamente de la telemedicina y el burnout, yo creo que tiene que ver mucho esto con esta contención que las personas, bueno, con tanta capacitación, que bueno, que tienen esa capacidad, digamos, de contención en la formación, son importantes. Imagínense toda esta avalancha de cosas que no conocemos muy bien, de que tenemos este distrés moral que decía la otra Paula, ¿no? De que hice bien, no hice bien, realmente se murió porque tenía que morir, o yo no hice todo lo suficiente. Yo creo que este burnout se va a dar mucho con quizás con la telemedicina. Puede recurrir a una persona experta que a lo mejor no puede estar presente en el hospital
hacer quizás reunión de casos de los que pasaron, a ver un poquito de trabajar sobre ese duelo que hacemos todos cuando fallecen nuestros pacientes. Y bueno, es una situación catastrófica que precisa mucho de la resiliencia, ¿verdad? Y que yo creo que eso es algo que hay que empezar a trabajar en todos y cómo nos apoyamos. Ese también una de las presentes, el tema del trabajo interdisciplinario, ¿verdad? Cómo los psicólogos pueden estar apoyando. No es necesario que estén en la sala exponiéndose, pero la telemedicina realmente puede ser una gran herramienta. De acuerdo, excelente, tiene toda la razón. Yo creo que este es el momento en el que tenemos que, la palabra reinventarse ya, yo no sé exactamente qué significa, pero innovar como siempre suele hacer el ser humano ante las dificultades. Esa es una de las características que nos ha ayudado a sobrevivir como especie y es nuestra capacidad para enfrentarnos a las dificultades con respuestas novedosas y creo que la telemedicina puede ser una de ellas. No sé si se me haya quedado alguna pregunta grande entre el tintero, hemos procurado repasar, esta es la ventaja de la parte 2 y es que teníamos algunas de las preguntas de las respuestas anteriores y hemos podido, creo, solucionar algunas de sus preguntas o inquietudes. No sé si se me haya quedado alguna arriba de alguien que quiera comentar, pero creo que estamos, además estamos en un tiempo muy chévere, hora y 15. Excelente, excelente. Mabel tiene toda la razón. La necesidad de la formación en cuidados paliativos en todas las áreas es más. Eso es en las áreas clínicas, en las áreas de psicología, en enfermería, en pregrado, en posgrado. O sea, ustedes no se imaginan, la rotación de cuidados paliativos pediátricos en la residencia de pediatría no existe, por ejemplo. Y no hemos logrado, creo que Asocupa que está haciendo el lobby posible, y no sé qué me dice Paola, para lograr que estas realmente formen parte de los currículos de las universidades. Es que creo que esa es una de nuestras grandes deficiencias y es en el tema educativo. No sé, Pao, ¿qué piensa? Digamos, sí, eso es una realidad sentida que ahorita se siente un poco más ante la situación. Yo, pues como ya estamos a puertas de terminar, porque creo que ya ha sido un tiempo prudente y que hemos revisado todas las preguntas, yo quisiera finalizar pues mi intervención, o digamos darles como un mensaje en el sentido de que estamos en una época compleja, pero yo quisiera hacer también y abogar a un llamado para que no dejemos de lado que si bien el tema COVID nos atañe, es súper importante y estamos trabajando fuertemente en esto, no olvidemos que nuestros pacientes crónicos, nuestros pacientes con cáncer, nuestros pacientes con enfermedades crónicas no oncológicas siguen allí, están asustados, están en sus casas, algunos tienen miedo de consultar, algunos casi que dependen de esa llamada que les hacemos. La atención domiciliaria está cobrando ahorita mucha importancia, entonces también como tratar de resolver que estas preguntas que surgen acá en términos pues más sencillos, menos médicos, también les pueden surgir a muchos de ellos. Muchos están preguntando, bueno, y yo con 80 años, ¿será que sí me van a reanimar o no? ¿O será que me va a pasar como pasó en Italia? ¿Qué será que está pasando aún sin enfermedades de nuestros pacientes ancianos? Entonces, como un poquito que todo esto que aprendimos hoy, que nos enseñaron las doctoras, lo traslademos a nuestros sitios de práctica, no solamente con los pacientes COVID, sino en general con nuestros pacientes crónicos, que son supremamente importantes. Y desde Desocupa quiero agradecerles a todos por su presencia y esperar que todas estas iniciativas que tenemos educativas puedan por mucho, ojalá, servir para que al final de cuentas lo podamos aplicar en nuestra práctica diaria. Excelente, Paola. Sí, muchas gracias. Graciela ya nos hacía un comentario final que se refiere a las dificultades en las instituciones por falta de Wi-Fi, pacientes con deterioro físico en los cuales es muy complejo el manejo del teléfono celular. Sí, definitivamente, yo personalmente creo que esto lo que nos tiene que permitir u obligar es a mirar cómo, mi abuelita decía, uno se bandea, cómo le da la vuelta al asunto, cómo le da la vuelta a la situación, cómo intenta innovar para lograr atender a los pacientes. Finalmente, Natalia decía una cosa muy importante que lo dijo la semana pasada y lo recalcó,
y es el cuidado. ¿Qué es lo que son los cuidados paliativos? El cuidado de un ser humano es tan delicado, tan intenso, mire, a ver, no sé cómo decirlo, que necesita que nos demos mañas o que nos miremos cómo intentamos solucionar los problemas y reconocer obviamente que todo el mundo en medio de su sufrimiento necesita que lo acompañemos. Bueno, ya estamos para terminar. Básicamente darle las gracias a nuestras panelistas. Nuevamente pedir disculpas por mis horribles problemas de comunicación la semana pasada. De verdad, a la asociación estamos inmensamente agradecidos por permitirnos esos espacios académicos. Doctoras, muchísimas gracias por compartir con nosotros sus conocimientos. Un descreste total. Recomendarles, me dice Paola, que todos los miércoles a las 12 del día está la experiencia del Hospital de La Paz de Madrid. Yo creo que con el que esté interesado nos puede ayudar también Martica Franco, que siempre están diligente para pasar los enlaces a los webinars y pues nada, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir y donde uno logre que un solo paciente se muera, menos mal, está haciendo algo muy importante en la vida, de verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer y un honor. Muchas gracias realmente y bueno, les espero en Paraguay en un momento otra vez. Chao. Gracias, doctora. Hermosísimo, hermosísimo país. Muchas gracias. Vamos a terminar entonces la reunión. Les agradecemos a todos infinitamente su participación y su compañía. Muchísimas gracias. Un abrazo y seguimos por los pacientes. Muchas gracias. Chao. Chao.